Entonces decíamos que en el trauma penetrante vamos a verificar la trayectoria del proyectil. Puede no ser sencilla de predecir. Hay unos estiletes que en el hospital nos sirven para guía, ¿no? Para ver hacia dónde se va. A veces es fácil predecir cuando tiene un orificio de entrada y uno de salida. Y va a depender del tipo de proyectil que haya sido. Imagínense que un, eh, un revólver con un proyectil número 22, una bala 22. Entonces, probablemente tenga un orificio de entrada y no de salida. Un 32, orificio de entrada y por ahí, dependiendo de la distancia hasta de salida. Un 38, que lo más factible es que tenga entrada y salida. Y ya cuando hablamos de armamento de largo alcance, podemos tener armas mucho más grandes, desde una pistola automática, una 9 milímetros, una Browning, Beretta, Uzi, micro Uzi, dependiendo si es arma de guerra, FAL, para FAL, no sé, AKM. Entonces, dependiendo el número o el calibre del proyectil, puede tener orificio de entrada y salida. Hay algunos, como los de largo alcance, el FAL, Parafal, eh, que tiene un orificio de entrada y sale helicoidalmente dando la vuelta. Entonces, el orificio de salida sale destapando cierta parte de fragmento del tejido por donde sale, ¿no? Entonces, el trauma penetrante, la cavitación puede resultar en lesión seria a órganos internos. Entonces, como pueden ustedes evidenciar, hay cavitación temporal, hay cavidad temporal, cavidad permanente, reformación por tejido elástico. Entonces, ¿qué quiere decir? Imagínense el proyectil, ¿no? Proyectil puede que tenga un orificio de entrada del mismo tamaño, un orificio de salida del mismo tamaño. O puede que entres helicoidalmente y haga un orificio más grande, ¿no? O puede que entre y vaya dando la vuelta. Sí, eso es cavitación. Entonces, dando la vuelta, y eso hace que el espacio sea más grande. Hay algunos que, como decía, entran y salen helicoidalmente con un orificio, tremendo orificio de salida, ¿no? Entonces, el trauma penetrante, la relación entre la distancia y la severidad de la lesión depende del tipo de arma involucrada. La fricción desacelera el proyectil, es decir, conforme se va sobando en tejido, va disminuyendo la velocidad y el recorrido que tenga, y el recorrido que tenga, vamos a silenciarlos porque si no los escucha a todos. El área dañada por el proyectil es típicamente más grande que el diámetro del proyectil. La energía disponible para que una bala cause daño es más en función a su velocidad que a su masa, ¿no? Entonces, por la velocidad, mientras más rápido vaya, más daño va a causar. Entonces, ustedes este cuadro tienen ahí en su libro y ustedes van a poder determinar el mecanismo de la lesión. Puede ser un trauma contuso cerrado o puede ser un trauma abierto, ¿no? Eh, Significa un trauma contuso de que ha recibido una contusión, un golpe, y va a depender del área donde ha sido afectada, ¿no? Si imagínense en la cabeza, en el cuello, podrá haber respiración ruidosa o difícil, aumento de la frecuencia respiratoria, reflejo nauseoso alterado, puede haber una escala de coma de Glasgow alterada, ¿sí? Alterada, una saturación de oxígeno que empieza a descender, el pulso rápido, débil, la presión arterial puede aumentar en un inicio y después puede ir bajando dependiendo de la sangre que se ha perdido, ¿no? Entonces nosotros vamos a sospechar de que hay una hemorragia significativa dentro del organismo de acuerdo a las manifestaciones clínicas que tenga un paciente. Cuando hablamos de una hemorragia interna, cuando el paciente tiene, por ejemplo, está pálido, frío, diaforético, ¿no? Y empieza una frecuencia cardíaca acelerada, empieza a hiperventilar. Una respiración rápida y acelerada y una frecuencia cardíaca rápida. Entonces estamos hablando de mecanismos de compensación que
mecanismos de compensación para tratar de, de compensar, si valga la redundancia, lo que le está faltando de oxígeno, ¿no? Entonces, cualquier golpe, cualquier contusión puede causar un daño, va a depender del nivel de velocidad o fuerza con la que fue producida, ¿no? Hablamos de lesiones por explosión, hablamos de lesiones primarias, secundarias, terciarias. ¿Qué es una lesión por explosión? Entonces, hay una lesión por explosión o primaria, cuando hablamos de la parte primaria es debida enteramente a la explosión, ¿no? A la onda expansiva. La secundaria es el daño por el golpe que te ha dado la onda expansiva y hacia donde ha sido expulsada, ¿no? Y la terciaria, la víctima es arrojada por la fuerza de la explosión. Entonces, cuando hablamos de la primaria, debidamente la onda expansiva, ¿no? La secundaria, los daños por ser golpeado. Internamente, generalmente se ven los daños, ¿no? Y la terciaria, ya después del golpe o contusión que has recibido, ¿no? Entonces, eso más o menos es las lesiones por onda expansiva. Entonces, las lesiones por explosión cuaternarias o misceláneas pueden ser quemaduras por gases calientes o fuegos iniciados por la explosión, lesiones respiratorias por inhalar gases tóxicos, lesiones de aplastamiento por el colapso de edificios. La mayoría de los pacientes tendrán alguna combinación de estos cuatro tipos de lesiones. Cuando hay explosión, generalmente lo primero que te va a afectar es la onda expansiva, ¿no? La onda expansiva. Segundo, la parte interna del golpe de la onda expansiva en los órganos internos. Tercero, el golpe que te vas a dar en el piso. Y cuarto, las lesiones agregadas que puede haber por quemaduras, por lesiones por los gases, por aplastamiento. Entonces, todas esas lesiones pueden ser conjugadas, ¿no? Entonces, lo que nos va a preocupar no solamente es la onda expansiva como tal, sino las lesiones que vamos a tener internamente. ¿Y dónde van a haber lesiones internamente por una onda expansiva? En el oído, ¿sí? En la parte media, en el pulmón o en los pulmones, en el tracto gastrointestinal, en el estómago, en la vejiga. Todos los órganos internos se pueden ver afectados dependiendo de la exposición que hayan tenido a la onda expansiva. El oído es el más sensible a lesiones por explosión. ¿Por qué? Porque está cubierto, ¿sí? Por una especie de membrana, que es la membrana timpánica, que cuando hay una onda expansiva por una explosión, esto tiende a reventarse, ¿no? Se revienta esa. O como cuando hay una infección adentro interna, ¿sí? Una infección en el oído medio, ¿sí? Y compromete pues por debajo de la membrana timpánica, se abomba de tal manera que termina reventando pus. Lo mismo ocurre con esta onda expansiva, ¿sí? Se extiende tanto que termina reventándose pues eso. Entonces las lesiones pulmonares por explosión resultan por exposición de corto alcance a la detonación de explosivos. Entonces decíamos que la onda expansiva ingresa con tal fuerza que puede golpear no solamente la parte externa de nuestro organismo, sino también a un compromiso interno, ¿no? Entonces puede haber embolismo arterial de aire, ¿sí? El embolismo arterial de aire puede producir perturbaciones en la visión, cambios en la conducta y el estado de la conciencia, variedad de otros signos neurológicos. ¿Cómo podría haber un embolismo de aire? ¿Qué es un émbolo? Es un cuerpo que está viajando dentro de los vasos sanguíneos. Generalmente no hay aire en los vasos sanguíneos, ¿no? Hay oxígeno, pero unido a los anillos de Pirrol en los glóbulos rojos. Normalmente no hay aire. Cuando hay una onda expansiva, cuando hay una onda expansiva, este mecanismo se puede ver alterado, ¿no? Y puede entrar aire hacia el torrente circulatorio a nivel de los pulmones, ¿no? Y entonces esto va a producir cambios dependiendo de dónde está afectado. Imagínense que ese aire se queda en las orejuelas de las aurículas y va a empezar a lanzar coágulos a la circulación, ¿no?
Entonces, los órganos sólidos están relativamente protegidos de lesión por la onda de shock. Pueden ser lesionados por misiles secundarios a un cuerpo arrojado. Entonces, las lesiones neurológicas y de trauma en la cabeza son las causas de muerte más comunes. También puede haber amputaciones traumáticas. Aquí en la parte de la frontera, después del conflicto entre Perú y Ecuador, quedaron sembradas muchas minas que después de tiempo en tiempo producen la amputación de miembros de los militares, ¿no? De la gente que está viviendo en esas zonas que han sido de conflicto. Esto también se puede ver en las zonas de conflicto en Colombia, ¿no? Hay mucho paciente amputado por el sembrado de las minas, ¿no? El trauma multisistémico involucra más de un sistema del cuerpo, entonces puede estar afectado desde comprometiendo a diferentes estructuras anatómicas que comprometen diferentes aparatos o sistemas, ¿sí? Cardiovascular, respiratorio, neurológico. Entonces todos estos se ven afectados cuando uno tiene, por ejemplo, un trauma en la cabeza y la columna, ¿sí? Un trauma raquimedular en el nivel de la columna que compromete, ¿sí? Y un traumatismo cráneoencefálico. También puede haber un trauma en el pecho, un traumatismo torácico. Entonces, no solamente es del tórax, sino también de los órganos internos, que puede comprometer pulmones, corazón, grandes vasos como la aorta, ¿no? Un trauma en el pecho y de múltiples extremidades puede ser trauma en extremidad superior derecha e izquierda. Entonces, lo que debemos hacer es alertar a control, ¿sí? O sea, a nuestra dirección médica, de qué tipo de incidente tenemos, qué intervenciones estamos realizando, hacia dónde queremos referirlo, por qué, entonces, y en qué condiciones médicas es que se va el paciente, ¿no? Los principios dorados de atención prehospitalaria en trauma, su mayor prioridad es su seguridad, la seguridad del que brinda la atención prehospitalaria, ¿no? La seguridad del que hace la atención, la seguridad de todo el equipo que está dando la atención, o sea, toda la tripulación, enfermeros, médico, paramédico, chofer, ¿sí? Determinar la necesidad de personal o equipo adicional. Cuando uno ve que hay incidente con múltiples víctimas o el paciente es un paciente crítico y necesita múltiples asistencias, debemos pedir ayuda. No nos creamos pulpos o Superman, ¿no? Hay que solicitar la ayuda. Hagamos lo básico para mantener con vida o estable al paciente y el resto de procedimientos serán dentro de la ambulancia. Y si no alcanza el tiempo, ¿sí? Y lo haremos llegando al hospital o en el hospital, ¿no? Nuestra prioridad es poder resolver el sangrado, parar el sangrado, manejar adecuadamente la vía aérea, mantener el gasto cardíaco y el resto ya una buena restricción del movimiento. En caso que lo necesite, el resto ya se maneja en el hospital. Entonces, los principios dorados de atención prehospitalaria del trauma es identificar y manejar las amenazas de la vida. Después de enfocarse en la atención del paciente en el XABCD, debemos saber cómo manejar un shock. ¿Y de qué tipo de shock hablaremos en un paciente de trauma? ¿Será un shock anafiláctico? Probablemente, pero no, ¿no? ¿Será un shock cardiogénico? Puede ser, pero más vamos a hablar de un shock neurogénico. Es decir, un trauma raquimedular, un traumatismo en la columna vertebral, que pueda comprometer la parte neurológica del sistema nervioso central hacia el periférico, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer para poder impedir eso? La restricción movimiento selectivo a nivel de la columna vertebral. Dependiendo del incidente que ha pasado, nosotros podemos determinar movimiento y sensibilidad por 4 al momento de valoración del paciente con trauma raquimedular. Es decir, un paciente que ha tenido un golpe en la columna, puede ser cervical, torácica, lumbar, pero a nivel de la columna vertebral, un golpe. Eso ha hecho que se dilate, eso ha hecho que se dilate. Bueno, les estoy silenciando, activan sus micrófonos de nuevo cuando no están haciendo una intervención.
Listo, silenciados todos. Entonces, lo que vamos a hacer, decía, es restringir el movimiento evitar, para evitar un traumatismo mayor a nivel raquimedular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para evitar que se produzca más daño a nivel de la columna vertebral con un trauma raquimedular, haciendo la restricción del movimiento selectivo a nivel cervical, torácico o toracolumbar, dependiendo de la lesión que ha tenido, ¿no? Y estos pacientes no vamos a poder solucionarlos inmediatamente. Lo vamos a enviar, lo vamos a enviar a estos pacientes hacia el hospital, ¿no? Y lo tenemos que llevar hacia el hospital inmediatamente. Entonces, ¿cuáles son las reglas de oro? ¿Cuáles son las reglas de oro? ¿Cuáles son las reglas de oro del cuidado del trauma prehospitalario? Atención definitiva requiere una intervención quirúrgica generalmente, ¿no? Entonces, debemos nosotros ver qué es lo que está pasando con el paciente y qué es lo que va a necesitar. Entonces, al valorarlo el paciente, debemos valorar desde el momento que nos hacen el llamado, ¿no? La atención definitiva requiere una intervención quirúrgica. ¿Qué tiempo vamos a estar en la escena? ¿Qué tiempo vamos a hacer nuestra intervención de estabilización? Y vamos a hacer un registro. eh, Vamos a hacer un registro de todo lo que de todas las intervenciones que estamos realizando, un registro de todas las intervenciones que estamos realizando, cómo encontramos al paciente, qué hicimos, mejoró o no mejoró, ¿no? Ahí nos van unas mnemotecnias, como por ejemplo el sample, que esto nos va a guiar, nos va a ayudar cómo hacer la intervención del paciente. En la parte de la evaluación del paciente, cuando un paciente ha experimentado un mecanismo de lesión significativo y su condición es crítica, debemos realizar rápidamente un examen físico. Como ya lo habíamos determinado, ¿no? Entonces es enfocarse en las molestias principales, ¿no? Llega el paciente, ustedes ven un paciente, ustedes empiezan a hacer la intervención del paciente, me están consultando de nuevo el paciente. Entonces, la evaluación del paciente decíamos que inicia desde que recibimos el llamado, ¿no? Entonces, hacemos la valoración del mecanismo de lesión de lo que ha ocurrido y lo vamos a ver el mecanismo de lesión, si es grande, pequeño, si es significativo o no, y vamos a considerar al paciente de acuerdo a ello qué probables lesiones tenga y lo vamos a ir a corroborar con el examen físico que hagamos, ¿no? Entonces, si se trata de lesiones en la cabeza, hay que valorar la parte neurológica, ¿no? La parte neurológica. ¿Cómo vamos a valorar la parte neurológica? Escala de coma de Glasgow, ¿sí? El ABDI, Cincinnati. Hay muchas técnicas o mnemotecnias que nos pide o que nos permite valorar la parte neurológica, ¿no? Entonces, la discapacidad y lesión no visible en el cerebro puede ocurrir. Entonces, puede que haya un sangrado o un edema dentro de la masa encefálica. Y eso generalmente produce lesiones o daños que puedan amenazar la vida. Debemos hacer exámenes neurológicos frecuentes. Algunos pacientes no tendrán signos o síntomas obvios. ¿Qué exámenes? ¿Qué exámenes neurológicos creen que se puede emplear? Ya hablamos de algunos, ¿no? Movimiento y sensibilidad por 4 en las extremidades, escala de coma de Glasgow, ABDI, todo ese tipo de mnemotecnias nos van a ayudar
a poder valorar cómo está el paciente, además de ver la reacción pupilar, ¿no? De ver la reacción pupilar. A nivel del cuello, ¿qué es lo que vamos a ver? Lesiones en el cuello y la garganta, ¿sí? Lo que debemos buscar son dificultad para respirar, dificultad en la entrada y la salida de aire, de la ingurgitación yugular, de que los vasos sanguíneos a nivel del cuello se hinchen, se engloben, ¿sí? De que el paciente por ahí tenga por ahí el paciente tenga alguna lesión penetrante ahí, ¿no? O a nivel del cuello también se oculta la entrada y salida de aire por ahí. Por ahí puede haber estridor. Es un ruido que se escucha en la entrada y salida de aire a nivel de la glotis. Entonces puede haber, y eso nos permite a nosotros poder determinar que el trauma a ese nivel ha producido un proceso inflamatorio a nivel de la glotis. Lesión de aplastamiento puede causar que los cartílagos de la vía aérea superior y la laringe se fracturen. Imagínense una contusión, un golpe con determinada intercambio de energía. eh, entonces, eso puede producir una lesión en los cartílagos, a nivel de la región cervical, y eso puede producir daños, ¿no? En la persona de que haya un aplastamiento. Generalmente son como anillos, y esos anillos, si están planos, van a impedir el ingreso de aire, ¿no? En el tórax, ¿qué puede haber? Todos los órganos que están en el tórax, corazón, pulmones y grandes vasos. Entonces, en el tórax, va a depender de qué órgano está afectado, ¿no? Si es corazón, imagínense, es el que va a mantener el gasto cardíaco. Si los pulmones, la entrada y salida de aire. Si los grandes vasos se rompen, entonces no va a haber una buena circulación, se va a producir una hemorragia interna, el corazoncito va a latir más rápido, pero la sangre no va a dar un circuito completo, sino se va a acumular en el agua, perdón, en el área donde está la lesión, ¿no? Las lesiones que amenazan la vida pueden ocurrir en las costillas rotas, ¿sí? Puede haber, decíamos que haya dos o más partes de una costilla. Eso hace que tengas un tórax inestable, ¿no? Un tórax inestable. Y eso es tórax inestable puede hacer que se introduzca dentro del propio pulmón y pueda causar daño, ¿no? También lesión a los, eh, también a los, un tórax inestable, también puede haber lesión a los grandes vasos, una lesión de neumotórax, es decir, que entre aire al parénquima pulmonar, ¿no? Que entre aire al parénquima pulmonar. Entonces, esto hace que se produzca el colapso del pulmón. Puede ser pequeñito, solamente es acúmulo de aire, o puede ser tan grande que pueda tener tensión y desvíe el mediastino hacia el lado contrario, ¿no? Puede haber también heridas penetrantes a nivel del pecho. A nivel de abdomen, en el abdomen contiene los órganos como por ejemplo el estómago, los intestinos, el hígado, el páncreas, ¿sí? Está el vaso, grandes vasos sanguíneos grandes vasos que puedan comprometer la vida de la persona, ¿no? Los órganos sólidos pueden desgarrarse, lacerarse o fracturarse. ¿Cuáles son los órganos sólidos? Los que no son huecos, ¿no? Son órganos sólidos. Tenemos, por ejemplo, el hígado, ¿no?
Entonces, un traumatismo a nivel del hígado lo que va a hacer es que sangre muchísimo por la entrada del sistema porta y la vena hepática. Los órganos huecos pueden romperse y liberar químicos digestivos tóxicos, como por ejemplo el estómago, ¿no? Está todo lo que viene de todos los jugos que se concentran ahí, ¿sí? A nivel de la mucosa gástrica para digerir, a nivel del intestino delgado, todo lo que es de la vía biliar, todo lo que es del páncreas. Entonces, imagínense un trauma a ese nivel hace que todas esas sustancias que son jugos gástricos, digestivos, que ayudan a digerir, se libere y pueda entrar al resto del cuerpo y pueda lesionar y producir mucho daño. La ruptura de grandes vasos sanguíneos pueden causar sangrado serio, no visible y que puedan terminar con la muerte del paciente. Entonces, el tiempo en la escena tiene que ser lo suficientemente necesario, limitarnos al tiempo máximo necesario, no hacer más, no hacer menos. ¿Qué significa no hacer más y no hacer menos? No hacer más de lo que se debe hacer para mantener con vida al paciente, no se debe hacer menos como para que se nos muera en el camino, ¿no? Entonces, los que hacen más, por ejemplo, son el personal médico que quiere llegar al diagnóstico y al tratamiento en la atención prehospitalaria. Quiere llevarlo al paciente estable, totalmente controlado al hospital y a veces pecan en la demora para poder realizar los procedimientos porque no tiene todo a mano, porque no tiene todo el equipo o porque no tiene la experticia. Y nos vamos al otro extremo, cuando son netamente paramédicos o voluntarios o lo que hacen la asistencia, entonces solamente lo suben, lo ponen oxígeno y se lo llevan al hospital. Entonces, hay no ir a ninguno de los extremos, hacer netamente lo necesario, ¿no? El tipo de transporte, las unidades de servicio médico de emergencias terrestres tienen personal como proveedores de atención prehospitalaria y paramédicos. Entonces, aquí vamos a ver de qué tipo de incidente se trata y de qué profesionales vamos a enviar, ¿no? Por ahí habrá paramédicos que hagan solamente transporte y habrá paramédicos que tienen un nivel mucho más avanzado que no solamente harán transporte, ¿no? Sino que también harán procedimientos avanzados, ¿no? Entonces, ya cuando estamos eh, derivando al paciente, informamos a nuestra base que ya vamos a derivar, pedimos la autorización para que nos den el hospital hacia donde vamos a mandar. Entonces vamos a ir en función a la patología que tenga el paciente y a la capacidad de resolución del hospital. No puedo llevar a un paciente crítico a un hospital que me quede a 10 minutos donde sé que no me lo van a poder resolver. Eso significa que el paciente tiene que entrar ahí, hacerse una nueva ficha de referencia y llevarlo a otro lugar o buscar otro lugar donde no me reciban. Entonces lo vamos a llevar a donde haya capacidad resolutiva. Es decir, donde el paciente pueda recibir la resolución o al menos la asistencia definitiva o resolución. Entonces, existen varios guías o normas que debemos seguir, ustedes las tienen en su libro, en su manual, es decir, de cómo se hace una intervención, desde cuando se llega al lugar, qué tipo de procedimientos, cómo vamos a estabilizarlo, cómo vamos a reportar, cómo se va a trasladar y cómo se va a presentar el paciente en el hospital, ¿no? Entonces debemos tener consideraciones especiales, permanecer calmado, no ponerse a gritar, no ponerse nervioso, no gritarnos entre nosotros. El trabajo en equipo es coordinado, se supone para eso nos entrenamos, ¿no? Para hacer trabajo en equipo. Completar una evaluación organizada, corregir las lesiones que amenacen la vida, el XABCD. No lastimar al paciente, nunca dudar en contactar al servicio de soporte vital avanzado o a control médico para obtener una guía. Entonces, no es que ustedes no sepan, sino que cuando hay procedimientos avanzados que no están, ustedes no están avalados para realizarlo, siempre pidan la autorización, ¿sí? Si no están sus protocolos, pidan la autorización para que por ahí les puedan ayudar o guiar. Y hasta además decirlo que si no saben, coordinen con su jefe médico, ¿no? Entonces, esto más o menos es la introducción a todo lo que es trauma. Ahora vamos a empezar a hablar ya específicamente de trauma de cráneo, de trauma de tórax, de trauma de abdomen, trauma de cadera, trauma de extremidades, ¿sí? Entonces, esto solamente es una introducción para ir más o menos llevándonos a contexto y vamos a ir preparando las prácticas de trauma, que es lo que corresponde en la segunda instancia, ¿sí?
Dudas, preguntas de las generalidades.